Bien, entonces, ustedes estuvieron viendo la semana pasada, en teórica, formas normales. Y la práctica la vamos a empezar hoy. Entonces, yo quería empezar repasando, o sea, no voy a volver a dar todo en lujo de detalle como lo vieron en teórica, pero sí al menos repasando cosas importantes de qué hablamos cuando hablamos de formas normales. Y como siempre, me pueden frenar, puedo intentar aclarar algo si hay algo que no se entienda. Le damos vuelta hasta que más o menos se entienda de qué la va. ¿Ok? Entonces, a ver, cualquier cosa me van frenando, pero digo, cuando hablamos de formas normales, hablamos de un método para expresar un sistema dinámico que tenga términos no lineales, a partir de un cambio de coordenadas, llevarlo a un sistema de coordenadas tal que tome su forma más simple, donde más simple es algo que vamos a ir definiendo a medida que vayamos bajando. También esto es un método local, en el sentido de que vamos a estar siempre hablando de desarrollar un sistema no lineal, llevar el sistema no lineal a un sistema de coordenadas que tome su forma más simple, siempre alrededor de algún punto fijo para los sistemas que vimos hasta ahora. Para mapas, que empezaron a hablar hoy con Gabo, también existen las formas normales, pero lo que vamos a ver ahora y en la guía está enfocada sobre todo a los sistemas de ecuaciones que veníamos viendo. Las transformaciones de coordenadas que vamos a hacer van a ser no lineales también, pero en lo que ganamos, que esto lo vieron en teórica, es que las vamos a ir encontrando resolviendo una serie de problemas lineales, es decir, el operador con el que vamos a estar trabajando, vamos a terminar resolviendo problemas lineales que estamos acostumbrados a resolver ya. La forma normal la podemos desarrollar hasta un cierto orden que nosotros deseemos. Puede ser el orden más bajo que presente no linealidades, o podemos explorar hasta cualquier orden cuáles son los términos que sobreviven. Y algo que es súper importante, que también lo vieron en teórica, es que la forma normal de un sistema va a estar determinada por el comportamiento de su parte lineal. Estos conceptos ¿les suenan? O sea, ¿estamos más o menos en tema cuando yo les cuento todo esto? Ok, es como para ir entrando en la zona de formas normales. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, la última parte que dice hasta cierto orden deseado. Sí. Ahí sería, o sea, si vos sabés, sería el orden viene dado por la cantidad de puntos fijos que vas a tener. ¿Cómo? No, yo digo alrededor de un punto fijo, yo puedo desarrollar mi sistema hasta orden 3, orden 4, orden R. ¿Ok? Orden en los Ah, polinomios estos que desarrollamos. sí, sí, sí. ¿Ok? Está bien. Bien. Entonces, repasemos un poquito las cuentas que vieron con Gabo. Entonces, estamos hablando de un sistema de dimensión n, que está definido por una función f, que ahora vamos a hablar quién es. F va de Rn a Rn, por eso el sistema es de dimensión n. Y acá hay algo importante que ustedes vieron con Gabo, que es que la función en cero valga cero, es decir, un sistema que tenga un punto fijo en el origen. Esto en realidad requeriría un trabajo previo si ustedes están analizando un sistema que no tenga un punto fijo en el origen. Como primer paso tendrían, para todo lo que siga abajo, digamos, tendrían que trasladar el sistema tal que el punto fijo quede en el origen. ¿Ok? Eso simplifica un montón las cuentas. Y alrededor del punto fijo, entonces podemos desarrollar en Taylor a la función f como una suma de distintas funciones que pertenezcan a este espacio HR, que también lo vieron con Gabo, que es el espacio de monomios, bueno, polinomios puse, pero en realidad para nosotros van a ser los monomios homogéneos de grado R, que ahora vamos a hablar un poco más de ellos. Entonces de esta manera F1 va a ser la parte lineal, ¿no?, de esta F, F2 la parte de orden 2, Fk la parte de orden K. ¿Ok?
Y entonces vamos a pasar a escribir este sistema, ¿no? Como esto que teníamos acá para una f general, como una matriz A por X más la suma en K de todos estos FK. Y lo que queremos hacer es, entonces, un cambio no lineal de coordenadas para transformar el problema original, ¿no? En un problema que mantenga la parte lineal, como tenemos acá, pero era en ese cambio que uno hacía, uno metía como basura, ¿no? Eso, así lo mencionaron con Gabo. O sea, metían basura y entonces uno definía este operador L como toda esta cosa que a uno les haría, o sea, esto, me estoy salteando todo el desarrollo que venía de haber hecho este reemplazo de coordenadas y demás. Pero este resultado, ¿se acuerdan? Y este es el operador entonces al que uno llegaba, que ahora vamos a ver un caso específico. Y la gracia de todo esto, para recordar un poco de qué la venía, es que entonces haciendo un cambio no lineal de coordenadas, si yo pudiera elegir un HR tal que esto de acá me diera 0, entonces yo podría simplificar todos los términos de orden R del campo vector. ¿Ok? Porque entonces en esta suma me daría 0 a orden R. ¿Ok? Y entonces lo que puedo hacer es eso, buscar ese HR, que es el cambio de coordenadas. De hecho, la manera de encontrar ese HR es haciendo la inversa del operador, ¿no? Si yo digo que esto es 0, paso esto para acá, tacho los signos menos, y me queda que HR es, ¿no? Multiplico por L a la menos 1 a los dos lados, y me queda la inversa de L por el FR. Pero para poder hacer esto, lo que yo tengo que poder hacer es que el operador ese sea invertible para poder eliminar la mayor cantidad de términos no lineales del problema original. Dicho en otras palabras, más algebrosas, vamos a poder eliminar todos los términos que estén en la imagen del operador L. ¿Ok? Entonces, si la imagen de ese operador es el HR, entonces vamos a poder eliminar todas las no linealidades. Si existe algún complemento de la imagen distinto distinto de 0, o sea, tengo algunos elementos del HR que no están en la imagen del operador L, entonces esos términos van a sobrevivir, o sea, no los voy a poder eliminar con mi transformación de coordenadas, y son lo que llamamos términos resonantes. Hasta ahí, ¿vamos bien? Bien, solo Débora y Eric respondieron. A ver, ¿alguien más? Un tercero, o un tercero. Bien, listo. Ya con 3, posible. Y entonces vamos a repasar un poco la notación de cómo hicieron esto con Gabo. Entonces teníamos esta función desarrollada en Taylor de esta manera, con FK perteneciente a HDR, y ahora venía la cosa de toda esta notación, ¿no? De cómo uno escribía estas FRs en este espacio. Y entonces, recuérdense que nosotros teníamos... entonces esto va a ser... Ok, vamos despacio a ver esta notación. Voy a traer esto a colación. Entonces, cuando yo digo los monomios homogéneos de orden R, lo que estamos diciendo es que la suma de todos los exponentes, ¿no? Si yo tengo más de una variable, de hecho tengo n variables, pues estoy en dimensión n, que la suma de todos los exponentes me dé R. Ahora vamos a ver un ejemplo. Igual con Gabo vieron ejemplos también. Acá estoy como repasando un poco la notación, así que no se asusten todavía. Entonces justamente mi vector de x de mis variables, es x1, x2 hasta xn. Mi vector m, este que está acá, que es el que está acá, es el que me indica cada una de estas a qué exponente está elevado. ¿Ok? De manera tal que esta notación de x, m, ustedes pueden ver mi cursor, ¿no? Sí. Bien. Este xm lo podemos escribir como x1 a la m1, x2 a la m2, hasta xn a la mn.
¿ok? Y la suma de todos los exponentes da R, ¿ok? Que es el grado del polinomio. Y después, este EJ es el vector que me indica, o sea, que tiene básicamente un 1 en la coordenada J décima. ¿Por qué? Porque entonces esto es un monomio de grado R ubicado en esta coordenada de mis dimensiones n. ¿Ok? Claro, el versor. Me indica en qué parte estoy. Entonces, a modo de ejemplo, para traer todo esto a tierra un poco, para bajarlo, por ejemplo, si yo estuviera en un sistema si yo estoy viendo H2, ¿no? Que tengo los monomios de orden 2, y estoy en dimensión 2, entonces tengo x1, x2 al cuadrado, quiero escribir esto en la notación esa que acabamos de ver, ¿cómo lo hago? Hay que hacer como un poco de traducción de todo esto, que está como para un caso genérico, hasta acá. Entonces nosotros tendríamos el versor el versor sería el E1, ¿no? EJ, porque tiene un 1 en la primera coordenada de esta base, ¿sí? Luego tenemos el x1, x2 al cuadrado, o sea que m1 es 1, m2 es 2. ¿Me vienen siguiendo hasta ahí? Bien. Y esto está multiplicado por el coeficiente 1. ¿Ok? Porque no tengo acá un 2, un 3, no tengo nada. Entonces, déjenme que dibuje un poquito. Entonces, para este caso en particular, tenemos que M es 1, 2, o sea, el M1 es este, el M2 es este, mi E1 es el 1, 0, ¿ok? ¿Y qué más tengo para anotar acá? Bueno, y mi vector X está dado por X1, X2. ¿Ok? Y entonces, esto que está acá, que es el coeficiente, ¿no? En la notación que usamos acá, son estos. Es el coeficiente que acompaña al M1, M2 en la primera coordenada, ¿no? Como tenemos acá, es 1. O sea, por eso fíjense que el J que está acá arriba es el mismo J que está acá. ¿Sí? Por ahí estoy repasando algo obvio, pero me parece... Ok. Voy a preguntarlo así, ¿alguien tiene alguna duda con esta notación? Igual ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a empezar con un problema tranquilo, pero como que quisiera que todos vayan siguiendo. Bien, el E1, sí, dime. El E1 lo que me indica es, fíjate, yo tengo el monomio x1, x2 al cuadrado. ¿Ok? El E1 lo que me indica es en dónde estoy. Si yo tengo x1, x2 al cuadrado por el 0, 1, es distinto que tener el x1, x2, x1, x2 al cuadrado por el 1, 0. ¿Ok? Esto me indica si estoy, básicamente, esto me va a dar igual a 0, x1, x2 cuadrado, y esto me va a dar el que tengo ahí, que es el x1, x2 cuadrado, 0. ¿Ok? Entonces no es solamente... Por eso tenemos estas cosas. Tenemos el m, o sea, cuál es el exponente de cada una de las variables, m1 y m2, y
E1 o el E2 te van a decir si estás arriba o abajo, en este caso. Bien, sigamos. Entonces hoy vamos a empezar, como la idea es empezar tranquis, con un caso en el que todo se soluciona bastante, en el que queda todo muy fácil, que es cuando la matriz A, o sea, la parte lineal del sistema es diagonal. Y entonces en teórica vieron que la base de los monomios homogéneos de orden R, en este caso, terminan siendo una base de autoestados del operador L, con estos autovalores que están acá. Y eso surgía de que cuando aplicaban el operador L a estos monomios, haciendo la cuentita, llegaban a esto. ¿Se acuerdan? Entonces fíjense que yo tengo un operador aplicado a algo, me da algo por eso mismo que yo había de lo que había partido. O sea, yo a esto le estoy aplicando un operador y me da algo por eso. Entonces estos son autoestados de este operador. ¿Ok? Con autovalor, esta cuentita que está acá. ¿Eso lo ven todos? Sí. Buenísimo. Y entonces, justamente, el resultado que vieron es que los términos para los cuales estos autovalores se anulan van a ser los términos resonantes del sistema. ¿Por qué? Si lo pensamos en términos de esto que les dije, de que el operador sea invertible y de que solo vamos a poder sacarnos de encima los términos que vayan a la imagen de L, ¿qué es lo que pasa? Si el autovalor es nulo, ¿a dónde va a parar? O sea, ¿qué acción hace el operador L sobre esto si yo acá me anulo? ¿Sería el espacio nulo? Anula. Se anula, o sea, voy al núcleo del operador en vez de a la imagen. ¿Sí? Nada, estoy usando términos algebrosos, no importa. O sea, lo que importa es que es un espacio que es ortogonal al de la imagen y termina siendo un complemento en esta base que estamos usando, que es la de los monomios estos homogéneos de orden R. Les estoy diciendo esto porque quizá, o sea, vamos a profundizar un poco en esto en casos del miércoles que viene, en el cual vamos a ver. No quiero spoilear, pero vamos a ver que esto que les estoy diciendo va a ser yo. Bueno, pero entonces buscamos términos resonantes. O sea, básicamente nosotros vamos a poder entonces escribir nuestro sistema de manera simplificada, eliminando todos los términos no lineales que podamos sacarnos de encima, salvo aquellos en los cuales estos autovalores den nulos. ¿Sí? Esa es la moraleja para sistemas donde la parte lineal es diagonal. Los lambdas son los autovalores de la parte lineal. Sí, Ramiro. No entendí tu pregunta, Débora. O sea, justo cuando esto te da nulo, es lo que decía recién, es este operador actuando sobre ese término que es el que, o sea, sobre ese monomio que es el que te manda al cero. O sea, es la definición de que no esté o sea, no estás en la imagen de este operador, sino que te fuiste al cero, al espacio nulo. Yo estaba como que entendiendo que vos lo que estás haciendo es proyectar sobre estas autofunciones y vos proyectás justo en el espacio nulo, medio que no, te lleva siempre a cero, porque te estás proyectando. Claro, y no vas a poder invertir, porque o sea, no vas a poder invertir el operador para salir de ahí. Bueno. Esos son los que no te podías sacar de encima, ¿no? Exactamente, que los llamábamos resonantes. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿estamos como para ir a un ejemplito concreto? Porque todo esto es medio difícil de digerir si
si no hacemos un ejercicio. Ok, vamos. Entonces, yo iba a agarrar el primer, fíjense, el primer problema de la guía, dice, determine la forma normal de los siguientes sistemas linealizados. O sea, ya nos dan directamente, es como, entienden que la forma normal está determinada por la parte lineal del sistema, entonces nos dan, o sea, un sistema en el cual asumimos, no importa lo que venga después, esta es su parte lineal. Y entonces vamos a trabajar sobre la parte lineal del sistema. Yo voy a agarrar este, primero de todos. Y entonces, acá no lo dice, vamos a empezar con un ejemplo sencillo, depende de cómo andemos con el tiempo, les voy a dejar el ejemplo más, a ver, ¿qué hora es? 12:25. Voy a empezar con un ejemplo sencillo, o sea, vamos a empezar con H2, que es como lo menos cuentoso, vamos a ir a esta orden 2. Y si nos da el tiempo, o si veo que nos da el tiempo, y además nos da el tiempo para dejar algo de consultas, o depende de cuántas consultas tengan, vamos a desarrollar además hasta orden R, ¿ok? Pero para empezar y traer esto como bien a tierra, hagámoslo para H2. Entonces, si yo quiero desarrollar hasta orden 2, el espacio que yo tengo para desarrollar esto, o sea, voy a escribir acá cómo era el sistema, era lambda 0, 0, 2 lambda. ¿Okay? Es el 1 del problema 1. Y yo lo quiero desarrollar hasta orden 2. Entonces, el espacio en el que yo tengo que tener en cuenta es de estos HRs, el H2. ¿Que cómo lo escribo? ¿Cuál es H2? ¿Cuántos elementos tiene? Para empezar. Bien, Débora dijo 6. ¿Que cuáles son? Es tener la primera coordenada al cuadrado, o sea, la primera variable en la primera coordenada al cuadrado, cada una multiplicada en la primera coordenada, la segunda en la primera coordenada, son todos los que suman R igual a 2. Bien. Perdón, vamos a hacerlo ordenadito. Y tenerlo en la segunda coordenada también. Si yo escribo esto así, ¿todos entienden que este es H2? No hay más, o sea, no hay más monomios de orden R, o sea, de orden R, que es 2, posibles que estos, con 2 coordenadas. Buenísimo. Y entonces nosotros dijimos que lo que queremos ver es cuando esta cuentita, o sea, vamos a empezar bien sencillito, cuando esto es 0. Esto es lo que me pregunto, porque esos son los términos que no... O sea, cuando pase esto, voy a tener términos resonantes. Que son los que me importa saber, porque el resto me los voy a sacar de encima. O sea, esa es la gracia de todo esto. ¿Okay? Los términos no lineales que no me den esto igual a 0, que estén en esta base, me los voy a poder sacar de encima y entonces mi sistema lo voy a poder escribir de la forma más simple. Entonces, para este caso, que tenemos esto en forma diagonal, o sea, esto es porque, de nuevo, A en forma diagonal podemos hacer esto. Y entonces, con Gabo vieron, yo quería como hacerla, Gabo les mostró ya como la tablita ya completamente hecha, yo quería ir haciéndola gradualmente con ustedes. Entonces para estos casos está bueno hacerse una tablita, que uno diga, bueno, tengo mi vectorcito M, ¿qué pasa con la coordenada I igual a 1? La coordenada I igual a 2, y vamos como a ir llenando esta tablita.
Y entonces acá lo podemos dividir. Ya lo vemos de ahí, pero ¿qué valores puede tener m? Bien, el 2, 0, el 1, 1 o el 0, 2. Bien, y esto, o sea, ¿qué autovalor va a estar asociado acá? Para i igual a 1. Cuando yo acá pongo lambda ahí. Bien. Lambda, y acá 2 lambda, ¿no? Bien. Esto, o sea, vamos a asumir lambda distinto de 0, porque si no tendríamos la matriz completamente nula, ¿no? No lo explicita el problema, pero vamos a asumir esto. Entonces ahora veamos cómo tengo que hacer esta cuenta para llenar esto de ahí. Y voy a usar colorcitos, porque si no está todo muy negro. Entonces, para la primera cuenta, ¿no? Quiero hacer esto, m lambda menos lambda i. Para llenar, voy a llenar acá, con rojito. Tengo el 2, 0, o sea, m por el vector lambda, ese es mi vector de los autovalores, menos lambda i, estoy en i igual a 1, o sea, menos lambda. ¿Sí? Y esto es un producto escalar. Es 2 por lambda más 0 por 2 lambda. ¿Sí? Solo está respondiendo Débora. Necesito que más gente diga algo. Bien. Buenísimo. Y entonces, esto me queda 2 lambda menos lambda. O sea, lambda. A ver, para. Sí. Eso sería M1. ¿Cuál decís, Rosario? ¿Esto de acá? Claro, eso es, o sea, esto sería M1 y esto M2. O sea, este vectorcito que yo puse acá, M para nosotros va a ser M1, M2. Gracias por la pregunta, por si había alguien que no lo estuviera entendiendo también. ¿Ahí quedó más claro? Buenísimo. Entonces ahora vamos, no sé, con un azul a llenar acá. Que entonces tengo que hacer lo mismo, ¿no? 2, 0. O sea, hoy lo voy a hacer así con todo lujo de detalles como para que se vayan acostumbrando. De nuevo acá tengo el lambda 2 lambda, pero acá tengo menos 2 lambda. Y entonces esto me da 2 lambda menos 2 lambda igual a 0. Chin chin, ya tenemos un término resonante. Tenemos que ver si es el único o no. Si hacemos la cuentita acá, tengo el 1, 1 por lambda, 2 lambda, menos lambda. Esto me da, en este caso me da lambda más 3 lambda, más 2 lambda, digo, 3 lambda, menos lambda, 2 lambda. Bien. ¿Quieren que haga cada cuentita o ya les puedo llenar como da la tablita? O sea, ¿se entiende cómo es el proceso? Ok. Sí, así no los aburro. Entonces acá tenemos lambda. Cuando hagan la cuenta los voy a llenar todo con distintos colores. Acá tenemos lambda. Acá tenemos 3 lambda. Y por último, acá tenemos 2 lambda. Es decir, que tenemos un término resonante. A orden 2.
Y ese término es el 2, 0 en i igual a 2, es decir, 0x1 cuadrado. ¿Sí? ¿Todos ven esto? Buenísimo. Entonces, si a mí me piden escribir el sistema que tiene parte lineal, o sea, no es solamente hacer esta cuentita, sino interpretarlo, ¿no? Me piden este sistema, o sea, el sistema que tiene parte lineal de esta manera. Parte no lineal puede tener lo que quiera. Me dicen escribirlo en su forma más sencilla a orden 2. Lo que me están diciendo es, bueno, escribime el sistemita dinámico como te quedó. ¿Y cómo quedó? A ver, alguien que me dicte. A por X más la parte no lineal. Flor dice banca. ¿Al revés qué? El vectorcito, yo pensaría que va al revés, es el x2 arriba y el 0 abajo. Pero por ahí me estoy confundiendo con la notación. ¿Vos decís esto de acá? Sí, Ok, vamos. Entonces esto es M1, esto es M2. M1 es, ¿no? Nosotros teníamos cosas de la pinta X a la M. Y esto era entonces X1 a la M1, X2 a la M2. Y si teníamos más. Pero esta notación es esto. Entonces esto me está diciendo que la primera coordenada, o sea, X1, está elevada al cuadrado. y ¿Hasta el ahí i me te está seguís, diciendo Flor? que es el segundo lugar. Y el I me está diciendo que es el segundo lugar, exactamente. Ahí está, ahí lo capté, gracias. O sea, esto me dice que estoy en el segundo lugar. Y esto me dice que es X1, porque es M1, y que es al cuadrado. ¿Sí? Gracias. Sí, sí, perdón. No, todo bien. Es que esta parte tiene mucho de notación, es muy cuentosa. Estoy empezando con un problema sencillo justamente para que cuando vayamos a problemas más complejos y hablemos de M1, M2 o lo que sea, no haya confusión con la notación. ¿Ok? Así que no hay drama. Bien, entonces ahora quiero escribir el sistema. Alguien me había dicho Débora dijo es A por X más la parte no lineal. A por X, o sea, esta es la matriz A, ¿no? O sea que voy a tener lambda 0, 0, 2 lambda por X1, X2 más el término resonante por algún coeficiente, ¿no? ¿De dónde es el coeficiente? No, el coeficiente puede ser cualquier cosa. A ver, puede ser cualquier cosa. Perdón, comento sobre eso. Sí. Nosotros, cuando partimos de la parte lineal y vemos qué términos quedan, no vamos a ver cuáles son los coeficientes, pues lo que valen los coeficientes depende de la transformación y los que van a sobrevivir dependen de la parte no lineal, exactamente como dice Valentín. Cuando uno aplica la transformación explícita de formas normales al sistema real, puede ver cuánto valen en ese caso los coeficientes que sobreviven y cuáles de los que pueden sobrevivir efectivamente sobreviven. Claro. Gracias, Juan. Bien, y esto me va a quedar con términos de orden 3. O sea, como los tiro. Digo, esto uno podría seguir desarrollando. Y entonces esta sería como la forma más sencilla de escribir un sistema cuya parte lineal es esta matriz que tenemos acá arriba. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Estamos bien. Voy a guardar un screenshot.
Bien, entonces ahora lo que yo les pregunto es, a ver, voy a borrar. Voy a borrar, total, ya guardé el screenshot, ¿ok? Siento que es más sencillo de lo que fue entenderlo. ¿Qué significa eso, Flor? Bueno, igual estoy empezando a propósito con un problema súper sencillo como para calentar motores. O sea, la teórica, fíjate que en la teórica hicieron todo el desarrollo que justifica lo que estamos haciendo. Yo eso medio que me lo salteé. Bueno, entonces esto que está acá era el resultado de orden 2. Y ahora, porque otros problemas lo piden, yo lo que quiero hacer es preguntarme, bueno, ¿y por qué hasta orden 2? Quiero hacer hasta más orden. Y entonces voy a borrar acá, y ahora vamos a volver. En vez de hasta orden 2, imagínense que alguien me preguntaba, bueno, desarrollámelo hasta orden R, tipo para cualquier orden. Y entonces acá tendría un X1 a la R. Acá tendría tendría un X1 a la R1, X2 a la R2, X2 a la R. Ahora vamos de una. X1 a la R, X1 a la R1, X2 a la R2 y X2 a la R. Entonces, lo que vamos a ver acá, lo que dice Débora es, no sé cómo lidias. Sí, Débora dice, no sé cómo lidias con la basura que te tira del orden 2 al orden 3. Entonces, cuando yo decía que esto íbamos a poder hacerlo, es que no es el cursor, Lucio, es un lapicito. Cuando yo decía que esto vamos a resolverlo como una serie de, es que si yo quiero simplificar hasta el orden 3, cuando yo haga la cuenta para el orden 3, tengo que haber considerado haber hecho orden 2 y ver si eso me tiró algo de basura hacia orden 3. ¿Okay? Porque yo la operación que haga a orden R no me afecta los órdenes menores a R. Pero, Débora, lo que sí podés hacer es ver, o sea, hacer un análisis genérico para un R genérico y ver qué es lo que pasa. O sea, ver si hay, o sea, si encontrás algunas condiciones para qué R's podés llegar a tener problemas. O sea, para qué R's podés llegar a tener términos resonantes. Y después, si vos quisieras desarrollar hasta ese orden, sí tendrías que hacerlo con un poco más de cuidado. ¿Sí? Entonces, yo digo que hagámoslo. O sea, mandémoslo. Sí, a eso vamos. Entonces, el primero que nosotros teníamos, o sea, acá no voy a hacer la tablita, bien podría igual, pero vamos a hacerlo levemente distinto. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo mi primer caso posible, no es R0, ¿no? Como lo que tenemos acá. Tipo R como M1, 0 como M2. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, hagamos para I igual 1, cómo queda esta cuenta, y para I igual 2. Es lo mismo que hacer la tablita, pero entonces la cuentita esa que queremos hacer. No, tranquis. Ya me acostumbré, como el avión. Es como el avión.
Entonces esto que tenemos acá, ¿no? Si hago la cuentita como la teníamos antes, esto es R0 por el vectorcito lambda, 2 lambda, menos lambda i. Esto me queda entonces R por lambda, ¿no? Menos lambda. O lo que es lo mismo, lambda por R menos 1. Y esto me queda lambda por R menos 2. Y fíjense qué curioso. ¿Cuándo se me anulan estas cosas? En definitiva estoy buscando eso. ¿Cuándo se me pueden anular? ¿Cuándo? No. ¿Qué cosa? Cuando esto es igual a 0, esto me implicaría R igual a 1. Pero yo sé que R tiene que ser mayor o igual a 2, pues estoy considerando a partir de orden 2. R igual a 1 implicaría lineal, y lo lineal lo tengo aparte. ¿Ok? Entonces, esto me da un... O sea, entonces esto no será resonante nunca. Para ningún R. Y el otro, ¿qué pasó? ¿Para cuándo se me anula? Para R igual a 2. Es lo que recuperamos antes. O sea, cuando hicimos hasta orden 2, vimos que para R igual a 2 este término era resonante. Pero además acá estamos viendo que para cualquier R, en realidad digo que si uno lo hace para cualquier R, el resultado es que solo para R igual a 2 ese término es resonante. Eso ya es un montón. Esa es la carita, esa es la reacción que quería. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces ahora veamos los otros términos. ¿No es? A esto iba Débora. Uno puede analizar para orden R y ver si hay algún R más. Después te preocupás de si vas a ir hasta ese R, cómo es la basura que vos fuiste arrastrando. Bien. Con esto digamos que podés saber a qué basura vale la pena seguirle el rastro. Dice Valentín. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Déjame pensarlo un poquito más, Valentín. Déjenme que lo pienso un poquito. No quiero decirles algo que no es. Uy, perdí el cursor. Puede ser, o sea, estaría inclinado a decirles que sí, que en efecto, como que... Perdón. Sí, dale. Ahí el tema es, si vos tenés un término de orden, no sé, 2, que no es resonante, pero cuando le aplicas una transformación no lineal para borrar orden 3, Sí. no sé si en general eso te da término no resonante para orden siguiente, pues depende de la transformación. Entonces, Claro. si vos lo tiraste en orden 2 y después seguís para orden 3 sin tener en cuenta que ya borraste términos, capaz te estás olvidando términos que se convierten en resonantes en lugares sucesivos. Vos decís por la transformación que estés haciendo. Porque la transformación es altamente no lineal. Entonces, me parece que la respuesta es no. Lo que te dice es, si cortás en ese orden, pues les puedes tirar, pero si seguís, cuidado. Ok. Ok.
Ok, sí. Bien. Entonces, esta cuenta que estamos haciendo, que, digo, ahora se entendió lo que estoy haciendo. Estoy mirando esto para cualquier R. Ustedes la pueden hacer. Y acá les va a dar, por ejemplo, 2R lambda menos lambda. Esto me quedó así. Sí, 2R lambda menos lambda. Esto me queda 2R lambda menos 2 lambda. Y entonces, esto deberían ver que no se anula nunca. O sea, este se va a anular para R igual a 1, pero sabemos que eso no pasa. Y este para R... O sea, este se anula para una R que no es natural. Les da para R un medio. Entonces esto tampoco se anula. Y entonces, pero R es mayor o igual a 2. Y entonces, para el caso intermedio, de mirar para un R1 y R2, lo único que hay que tener en cuenta es que R1 más R2, yo sé que tiene que sumarme R, ¿ok? Y me voy a adelantar un poco, o sea, no les voy a hacer toda la cuenta en detalle, voy a hacer, por ejemplo, 1, para I igual a 1, M lambda menos lambda, les va a quedar 2 R lambda menos R1 lambda, menos lambda. O sea, esto es lo que queda de la multiplicación y esto es del restar el autovalor. Y entonces de acá, cuando igualan a 0, despejan y dicen, bueno, R es R1 más un medio, más 1 sobre 2 digo, que esto sirve solamente cuando R1 es impar, ¿no? Porque si no, no me da natural el R, que tiene que ser natural. Y después cuando dicen, bueno, o sea, cuando yo les decía que iban a tener que usar esto, es que cuando llegan a esta condición, pueden usar y decir, bueno, R2 es R menos R1, y entonces es esto que les dio acá menos R1, y esto les da un R1 más 1 menos 2R1 todo sobre 2, y esto es menos R1 más 1 sobre 2. ¿Y qué es lo que pasa acá? Ustedes saben que, o sea, saben que R2 tiene que ser mayor o igual a 1, seguro. Sí, exactamente. A ver, R menos R2, R2. Eso que escribiste es lo mismo de ahora. ¿O no? Sí, es lo mismo. Entonces, lo que digo es, si ustedes quieren ver esto, ponen esta condición que saben que se tiene que cumplir. Yo lo que sé es que la suma de los dos tiene que dar R, pero además cada uno de ellos tiene que ser al menos
No, porque como estoy separando el caso en el que uno sea 0 y el otro sea R, sé que R es mayor o igual a 1. Pero cuando hacen esto, llegan a una condición que es que R1 tiene que ser menor o igual a -1. O sea que esto es un absurdo. O sea que este término nunca va a poder ser resonante. O sea, esta condición de la que partimos no puede ocurrir para R's naturales. Y lo mismo van a encontrar para I igual a 2. Pero que se las dejo para que lo intenten ustedes. Igual. Bueno, nada, entonces eso. Vimos que al menos si yo quisiera esta matriz, ver qué pasa a orden R, lo que tengo es que el término resonante es solo resonante para R igual a 2 y no tengo ninguno de los otros términos resonantes. Y eso ya me dice un montón. Me quedé pensando igual qué implica esto de lo secuencial que decíamos recién con Juan. Pero bueno, lo podemos revisitar la clase que viene, para no generar más confusión ahora. Pero se entiende que hasta orden R, entonces es lo mismo que veníamos haciendo, sobre todo en este caso que la cuentita, digo, no cambia. Y nos puede decir esto expresado así para qué términos es. Buenísimo. Entonces con esto terminamos con este primer inciso de este primer ejercicio. Yo lo que quería... Claro, el único resonante es para R igual a 2 en I igual a 2. Es lo mismo que vimos desarrollando estos números. Bien. Y entonces, ahora voy a guardar esto. Voy a borrar. Y por último, esto para este caso no nos va a servir tanto. Para los casos diagonales tenemos esa cuentita. Pero lo que nos tenemos que acordar es quién era el operador L que nosotros estamos queriendo estudiar, porque puede llegar a pasar que yo tenga que hacer la cuenta, digamos, de lo que va pasando manualmente. O sea, cuando no tengo una parte... Acá lo estoy haciendo con algo que tiene parte lineal diagonal, a propósito, porque queda sencillo. Pero cuando yo tenga una parte lineal que no sea diagonal, en algún ejercicio, la única manera en la que voy a poder ver qué le pasa a los distintos términos de mi espacio HR va a ser aplicando el operador medio por definición, ¿okay? Que es esto que tenemos acá. ¿Se acuerdan lo que es cada cosa? Esto que está acá es el jacobiano de HR. Esto es el jacobiano, o sea, la matriz A de mi sistema. Estas son mis coordenadas. Y esto es mi jacobiano o la matriz A por el HR. ¿Okay? Y en este HR nosotros podemos, en realidad lo que vemos es término a término de esta base, ¿no? De esta base HR. Que la vuelvo a escribir acá por las dudas. O sea, toda la base es esto que ya teníamos, ¿no? No la escribo entera. Es lo que teníamos recién. Pero miro, entonces, para cada término de la base, cómo aplica el operador L. Y entonces, para cada término yo me lo tengo que construir, si quieren. No entendí la pregunta de Débora. Débora dice, ahí proponías un cambio de coordenadas. Decía del caso que no sea diagonal. Ah, en el caso de que no sea diagonal, primero intentás diagonalizar o llevarla a la forma de Jordan. Pero digo, si vos, la cuentita que hicimos recién, solo sirve para el caso diagonal. Si tu sistema es
simplificable en el sentido de que lo llevas a la forma de Jordan, pero no tenés una matriz diagonal en la parte lineal, la cuentita que hicimos recién, que es súper sencilla, no sirve. Y hay que trabajar con el operador. ¿Ok? ¿Qué es esto? Y entonces lo que quería repasar acá es, bueno, ¿cómo me construyo el operador para operar sobre cada uno de los términos? Entonces me proponía hacerles un ejemplo con, digo, tomemos este término de mi base HR. ¿Sí? Mucho silencio. Entonces acá el operador tenía un menos y un menos, ¿no? Esta primera parte es menos la matriz A, que es mi parte lineal, ¿no? La misma que teníamos recién, por HR. Y acá HR de nuevo es como el terminocito este, el término este. Entonces, esto que está acá es esto que está acá. ¿Eso se ve? Bien, y ahora viene la otra parte que es, tenemos A por las coordenadas, es esto. Y esto que está acá es el jacobiano de HR, o sea, del término que estoy usando acá. Y entonces eso quería repasar con ustedes. Es decir, bueno, yo ahora voy a tener que tomarle jacobiano a esto. Lo voy a hacer al costado, porque después vienen los otros pasos. Entonces, el jacobiano, o sea, este DHR, para este término, ¿cómo lo escribo? Es la derivada respecto a x1 en la primera coordenada. O sea, es r x1 a la r menos 1. La derivada respecto a x2, acá, que no tengo, por eso me da 0. La derivada respecto a x1, pero en la segunda coordenada, no tengo. Y la derivada respecto a x2, pero en la segunda coordenada, que tampoco tengo. ¿Sí? ¿Se siguió eso? No tengan ningún pudor en preguntar. Yo sé que hay gente que está más y hay gente que está menos familiarizada con jacobianos. Eso es esto que está acá, básicamente. El sistema es el mismo que antes, Débora. Solo que estoy haciendo un ejemplo de cómo operar construyéndose el operador, en vez de haciendo la cuentita, porque con la cuentita simplificada nos olvidamos de todo. Hacemos ese m lambda menos lambda, y te olvidas de quién es el operador. Entonces yo acá lo que estoy queriendo hacer es repasarles un poquito cómo uno operaría matricialmente armándose el operador, porque para el caso que vamos a ver la semana que viene, cuando tengamos parte lineal no diagonal, no nos va a quedar otra que hacer esto. Bien, frenenme, frenamos todos. HR, nosotros teníamos que... Bueno, ahora vuelvo a unas diapositivas. Déjenme. Acá. Nosotros partíamos de acá. HR es mi cambio de coordenadas. ¿Ok? Que mi cambio de coordenadas lo voy a expresar como una suma de los términos que están en mi base H grande R. Entonces, H chiquita R es una función que es suma de los términos que están acá. Entonces, para ver qué términos sobreviven al operar con este operador L, ¿no? Cuáles son resonantes y cuáles no, es aplicar el L a cada uno de estos, de los elementos de esta base, y ver si tengo algo resonante o no. ¿Eso se entiende? Conceptualmente estamos haciendo eso. Sí. La cuentita que teníamos antes era la versión simplificada
de decir, bueno, cuando la parte lineal es diagonal, ustedes con Gauss hicieron todo el desarrollo para mostrar que la cuentita era ese m lambda vector menos lambda. ¿Sí? HR solo, este HR... Es cada vectorcito. HR chiquitito es cada uno de los HR vectorcitos de chiquitito va a ser grande. unas... HR, ahora vamos. HR chiquito va a ser una suma de los elementos que están acá adentro. ¿Ok? Entonces, si es una suma, pueden hacer o sea, si HR es una suma de las cosas que está acá, pueden chequearlo, que entonces esto, ¿no? Si HR es una suma, esta cuenta que está acá va a quedar la suma de aplicar esto a cada elementito de esta base. ¿Eso se entiende? O sea, por eso hablamos de que son problemas lineales y por eso vemos qué es lo que pasa con cada término de la base. Si yo digo HR es... Si yo digo, por ejemplo, HR es x1 a la r, 0 más, o sea, un a más un b por esto, entonces 0 x1 a la r. Entonces cuando van a hacer esta cuenta, que es la que nos importaba hacer, se les va a separar en ver qué le pasa al operador aplicado sobre esto solo y sobre esto solo. ¿Ok? Como por ejemplo. ¿Eso se entiende? Sí, me parece que ahí va mejor. A ver, lo podemos hacer, si quieren. ¿Le serviría como ejemplo eso? Que lo hagamos, o sea, para convencerse de que si yo digo, si mi HR va a ser una suma de estas cosas... Creo que eso se entiende. Yo lo entiendo. Ok. Entonces, este operador se me va a separar en cómo actúa sobre cada una de esas cosas. Perfecto. Bueno, entonces no lo hago. O se los dejo que lo chusmeen ustedes y me preguntan. O nos preguntan. Pero entonces, justamente, acá lo quería hacer el ejemplo de cómo era operar con este L. Distributiva. Vos decís porque acá te queda... Pasa que es así, acá vos vas a tener el jacobiano de HR, ¿no? Si HR es cada una de estas cosas, el jacobiano de HR te va a quedar la suma de los jacobianos de estas cosas. Y entonces vas a poder separar en que cómo actúa este operador sobre todo el HR es la suma de cómo opera sobre cada uno de estos, de los términos de la base. Y por eso miramos la acción del L sobre cada término por separado. Porque es un operador lineal, exactamente. ¿Sí? Ok, perfecto. Pero entonces, a lo que iba con esto es que para cada término, ¿no? O sea, como tengo el jacobiano de HR, eso va a ser el jacobiano de cada uno de la suma de los jacobianos de los términos. Entonces, para cada término yo me tengo que armar quién es este operador. Y luego operar. Entonces, fíjense, acá ya hice la multiplicación de matriz por vector. Esto es lambda por x1r más 0 por 0 en la primera coordenada, o sea, lambda de x1r, 0 por x1r a la r más 2 lambda por 0. ¿Me queda este término? Eso se ve. Bueno, y esta multiplicación la hice por pasos, o sea, primero esta por esto, me da lambda x1, 2 lambda x2 por esta matriz, y cuando hago un paso más,
Ahora me queda R lambda, no, R. X1 al R1 por lambda por X1. Eso me da R por lambda, X1 al R menos 1 por X1 me da X1 a la R. Y entonces tenemos que la operación del L por un X1 a la R me da lambda por R menos 1 por X1 a la R. Y 0 abajo. Y entonces este término no va a ser resonante. O sea, es lo que habíamos llegado usando la notación reducida, porque este caso es un caso donde la matriz es diagonal y anda todo bien. El pro de repasar esto de esta manera es que nos va a reservar para cuando A no es diagonal, o sea, para el caso general. Para el caso general hay que hacer esto. Es ver cómo es el operador y cómo actúa sobre los distintos monomios de la base en la que uno está expandiendo este cambio de coordenadas no lineal. ¿Sí? Esto en particular es como un pantallazo de lo que se viene. O sea, lo que vamos a hacer en las próximas clases. ¿Hay alguna duda? ¿Podrías repetir la conclusión de esto? La conclusión de esto es que, o sea, no estoy terminando el ejercicio, no estoy rehaciendo todo el ejercicio que hicimos de esta manera, pero generalmente uno no va a poder hacer la cuentita linda que hicimos antes. Eso solo sirve para cuando la parte lineal de tu sistema está en su forma diagonal, o es diagonalizable. Cuando tenés que tu sistema no es diagonalizable, lo único que te queda es operar de esta manera, como hicimos acá, armándote quién es el operador para cada término en la base y viendo qué es lo que pasa, cuál es la imagen, ¿no? Lo que estoy viendo acá es esto que me queda acá. Perdón. Esto que me queda acá es la imagen de este término, la imagen de L al actuar sobre este término que está acá. Ah, está bien. Y cuando esto de acá a la derecha es 0, es cuando estamos en... Cuando vamos a estar en problemas. Resonante. Exactamente. Perdón, respecto... Eso sí, ¿quién era el jacobiano? ¿Cómo lo calculaba? Perdón, Santi, ¿puedo hacer un comentario de lo de antes que dijo Sí. Lucas para que no pase? El problema no es cuando el operador aplicado, cuando sea el no diagonal, o sea, no buscamos el núcleo del operador, no vamos a ver quiénes van a 0, sino quiénes no están en la imagen, o sea, cuál es el complemento de la imagen. ¿Sí? Entonces, cuidado con esa diferencia. Que un término de 0, cuando lo aplicamos el operador, no quiere decir que ese era resonante, sino que hay algún resonante y después vamos a ver cómo buscarlo. Sí, tenés toda la razón con esa aclaración, Juan. Entonces, lo que vamos a hacer acá, cuando hagamos este tipo de cosas con todos los términos de la base en la que estamos expandiendo, es ver cuál es la imagen del L. Y esto que yo les mencionaba al principio, de que si la imagen no es HR entero, nos va a quedar entonces un complemento afuera, ¿no? Y entonces todo lo que esté en el complemento de la imagen del L va a darnos los términos resonantes. Ok, genial. Bien. A ver, las consultas. Claro, el DHR es el jacobiano del HR. O sea, HR chiquito es el cambio de coordenadas total. Yo acá lo hice, como lo noté acá, para un término en particular. Exactamente. O sea, vamos con la anotación. HR chiquita en realidad es medio que lo que anoté acá arriba, es la transformación no lineal de coordenadas que va a ser una suma, o sea que uno va a expandir en esta base HR.
Por eso, es una combinación lineal de los elementos de la base. Yo lo que estoy haciendo acá con esta notación es decir, bueno, como el operador es lineal, entonces ver quién es la imagen de... Ver qué pasa con la imagen de L aplicado al HR total es ver qué pasa con cada uno de los elementos de la base. Acá lo hice para uno. ¿Ok? Y lo que sí dije es que para cada elemento de la base vamos a tener que calcular el jacobiano. ¿Sí? ¿Cuál otras preguntas hay? A ver. Sol dice, no entendí. Si esto no se nos anulaba, no quiere decir que voy a tener un término que es x1 a la r, 0. Perdón, lo escribí medio raro, te digo. Lo que mi duda es entonces, nosotros calculamos esto sobre el primer vectorcito este de la base, el h1 a la r0, Sí, sí. y suponete que llegábamos a que esto se podía anular, o sea que esto me daba 0. Sí. Eso quiere decir que entonces yo no me iba a poder sacar de encima los términos que fueran como h1 r0, ¿o no? H1 vos decís x1 a la r, 0. Sí, perdón, x1 a la r0. No, es como dice Juan. No me dice nada, entonces no sé cuál es. Sé que hay Tenés uno que que no ver, puedo tenés que sacar. ver cuál es la imagen de tu L aplicado a todos los elementos. Y los elementos que no queden en tu imagen son los que van a ser resonantes. Ok, ok. Gracias. Flor dice, Matías dice, no es HR eso que hiciste, es un término de HR. Sí, por eso lo anoté acá como DHR para el término x1 a la r0. ¿Cómo es la imagen? Pregunta Flor. Bueno, ¿cómo es la imagen? Es, acá aplicás el operador L a cada elemento de tu base y ves a dónde va a parar. Y después vamos a ver que nos vamos a armar una representación matricial de ese L y vamos a poder ver justamente qué elementos quedan en la imagen y cuáles no. Pero es así, es armándote el operador para cada elemento de la base, aplicándolo y viendo a dónde te lo manda. Denme un segundo que hay varias consultas. Alejandro dice el jacobino, o sea, el jacobiano del segundo término sería R1 por x1 a la R1 menos 1, por x2 a la R... A ver, no llego a ver la anotación, Alejandro. Ahora lo hago para que quede por si no se entendió. Federico dice, Santi, ¿podrías repetir cómo este resultado es igual al que llegamos antes cuando la matriz era diagonal? Ah, lo que es que la matriz es diagonal. Acá también. Solo que acá elegí hacer toda esta operación en vez de la cuentita sencilla. Digo, la matriz A es diagonal acá, es la misma que teníamos antes. ¿Eso se ve? O sea, es esta matriz, que es la misma que teníamos antes. Ah, es que fíjate que cuando operamos con esto, que hicimos el x1 a la r, lo que digo es, el resultado nos dio igual. Era esto. Era lambda por r menos 1 por x1 a la r. O sea, si querés, lo que decimos es que cuando la matriz A es diagonal, estos elementos son autoestados del operador en este sentido. Fíjate que vos tenés, esto lo puedo escribir como LDF aplicado sobre el x1 a la r0, es lambda por r menos 1 por el x1 a la r0.
Y estos son los autovalores esos que nosotros calculábamos. O sea, esto es m lambda menos lambda. Ok, no de nada. Bueno, y para terminar, voy a hacer rapidito para que quede claro. Entonces, para el segundo término, para este término de la base, lo que ahí en la cuenta está DHR, pero en realidad es para este término x1 al R1, x2 al R2, 0. Ahí vamos, Milton, una repregunta. Entonces acá esto derivado a x1. Entonces es R1, x1 al R1 menos 1. El x2 al R2 queda ahí multiplicando. O estaba multiplicando, ¿no? No se ve modificado. Acá voy a tener esto respecto a R2, a x2 digo, R2, x1 al R1, x2 al R2 menos 1. Y ahora lo mismo, pero de la segunda, y como la segunda es toda 0, tengo 0, 0. ¿Se entendió? ¿Vale? Bien. A ver, Milton, ¿qué pregunta? Dice, antes dijimos que no te ibas a poder sacar de encima el término x1 al cuadrado, si no me equivoco, cuando vimos que se anulaba la cuentita de m lambda. Entonces no podés afirmar eso hasta ver todos los términos y concluir que el complemento de la imagen es solo eso. Es que la cuentita te dé 0, o sea, en el caso diagonal, que la cuentita te dé 0 es todo lo que necesitas saber, porque implica todo lo que estamos diciendo. Implica que el término, como cuando la parte, a ver, cuando la parte lineal es diagonal, tenemos esto de que los monomios son autoestados. Entonces yo sé que como mucho voy a parar a un múltiplo de el mismo que estoy aplicando. ¿Sí? Por eso acá cuando aplicamos el x1 a la r, tengo algo que es un múltiplo de el x1 a la r0. Todo eso lo simplificamos en la cuentita y decimos, bueno, solo no va a ser autoestado cuando esto se me anule. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Y lo vamos a ver la clase que viene. Cuando tengamos algo que la parte lineal no sea diagonal, vos vas a aplicar el x1 a la r, tu operador, y te va a quedar una combinación lineal de cosas. Entonces, ver quién es la imagen, quién es el complemento de la imagen, va a ser más difícil que solamente decir, como era un autoestado, pero es un autoestado con autovalor 0, sé que a ese término no me lo voy a poder sacar de encima. Siempre es buscar el complemento de la imagen, siempre, solo que cuando tenés un sistema con la parte lineal es diagonal, la cuentita esta, que se te anule esta cuentita, ya te dice eso, porque cada monomio es un autoestado del operador. Bien. Bueno, ¿alguna duda más? No sé qué hora estamos. 1:20. Si no hay más dudas respecto de esto que vimos hoy, o sea, de nuevo, hay cosas que vamos a desarrollar la clase que viene. Esto fue adelantarme un poco a cómo va a ser operar matricialmente con este operador, para que no nos malacostumbremos a que va a ser siempre hacer esa cuentita. ¿Ok? Esa cuentita es súper útil para el caso en el que la parte lineal sea diagonal, pero si la parte lineal no es diagonal no la puedo aplicar y tengo que operar matricialmente. Entonces, esto último fue para un caso muy sencillo que ya conocemos, caso lineal diagonal, hagamos para un término cómo es operar con el operador para ir acostumbrándonos a ver estas matrices, estos jacobianos, etc. Sí, Débora. No entiendo por qué decir que en el otro caso que no es diagonal no se puede hacer así. Yo había entendido que hacías un cambio de variable
y lo llevabas a una diagonal y listo. No siempre, no todas las matrices son diagonalizables. Y eso lo vieron con Gabo. Vieron que Claro, lo podían no, llevar como mucho, siempre una matriz la podés llevar como mucho a una forma de Jordan. Eso sí sabes. Pero una forma de Jordan no es lo mismo que ser diagonal. ¿Ok? O sea, si yo acá hubiese tenido un 1, un inocuo 1, acá, no me lo podía sacar de encima, nunca. Ya está, la matriz está en su forma más sencilla. ¿Ok? Pero ahí nos sacas los autovalores, Ahora, los autovectores, que formás una matriz T con las columnas que sean los autovectores de esa matriz. sí, perdón. En realidad es... No, o sea, estaba tirando un ejemplo que no lo pensé mucho. En realidad los autovalores tienen que ser iguales. Por ejemplo, imagínate que tengas diagonal nula. Esta matriz. No te va a quedar otra que, o sea, no podés hacerla, no podés hacer más con esta matriz, no la podés diagonalizar, no podés hacer nada. ¿Ok? Pero digo, ese es el caso. Pero sí podés trabajar con la definición de quién es L y armarte la representación matricial del operador L. ¿Ok? Pero la cuentita que hicimos arriba de m lambda menos lambda ya no sirve cuando tenés una matriz de este estilo, por ejemplo. ¿Ok? Nada. No, de nuevo, lo vamos a profundizar la vez que viene. El objetivo de esta parte era recordarles que uno se puede armar para cada elemento del monomio, del espacio HR, quién es el operador y ver cómo actúa. Y vamos a ver eso para el caso justamente de una matriz no diagonal la vez que viene. Pero esto era más que nada para que tengan esto en la cabeza, si quieren repasar un poco, porque lo vieron también en teórica, de cómo uno va a trabajar con la representación matricial de este operador. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces esto es todo lo que tenía preparado para la clase de hoy.